Amada iglesia, muy buenos días, queridos vecinos y todo quien esté viéndonos en este momento a través de las redes. Tengan ustedes un buen y bendecido domingo. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy el Señor ha dicho que es el día para exaltarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para estar reunidos en familia, ahí donde están ustedes. Porque yo siempre he pensado que de todo lo malo hay que sacar cosas positivas. ¿Qué puedo sacar positivo de este COVID-19? Que la familia está reunida, que anteriormente iban 1, 2 o 3 personas al templo. Hoy, como todos estamos en casa, esa persona o esas 2 o 3 personas que asistían al templo físico colocan la prédica del domingo de su respectiva iglesia y la amplifican por cualquier dispositivo, celular, tablet, iPhone, o quien la amplifica en el televisor, y toda la familia escucha la prédica y la palabra del Señor se va extendiendo. Así que, mis amados hermanos, vamos a disfrutarla, vamos a disponer nuestro corazón. Como dice el Salmo 37, deleítate en Jehová, deleítate en su palabra para que Él cumpla los anhelos de tu corazón. Vamos a ir al Salmo, vamos a ir al libro de Lamentaciones 3, Lamentaciones 3, y vamos a ir a los versículos 22 y 23, y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Todas las mañanas las misericordias del Señor se renuevan en cada uno de nosotros y nos demuestra su gran fidelidad, su amor hacia cada uno de nosotros. Vamos a pasar un tiempo de alabanza, exaltando al Señor, alabándolo y reconociéndole la fidelidad que Él tiene hacia cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Oh, te adoramos. Bendito Dios.
omnipotente. Gracias, Señor. Oh, hermano, allí donde estás, puedas entonar conmigo esta hermosa alabanza, la cual es para adorar y glorificar el nombre del Señor. Oh, allí donde tú estás, puedas concentrarte y puedas rendir tu corazón delante de Dios y puedas sentir a través de esta alabanza que aunque muchas cosas estén pasando en el mundo entero, Dios seguirá obrando. Oh sí, Señor, te adoro con todo mi corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y solo quiero adorarte, Señor, por la eternidad. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a decirlo conmigo en esta mañana. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile que así eres tú en esta mañana. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, vamos a decirlo conmigo, que cumple promesa. Oh sí, Señor, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, Él abre camino. Oh sí, Señor, tú cumples promesas, Dios, y tu promesa, Señor, se cumplirá en cada uno de nosotros. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, así eres tú. Oh sí, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Diga, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. O vamos, levanta tu mano allí donde tú estás y puedas rendirte en esta hora delante del Señor
y dile a tu problema, dile a tu necesidad que Dios es más grande y que en medio de la dificultad Él sigue siendo Dios. Vamos, levanta tu mano y adora al Rey, porque aunque no podamos ver con nuestros ojos carnales, hoy te invito a que con tus ojos espirituales tú puedas ver la obra de Dios en ti. Oh sí, Señor. Oh, tú abres caminos, tú cumples tu promesa, Señor. Oh, Señor, porque somos luz en medio de las tinieblas. Oh, sí, te adoramos. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, oh tú eres Señor, así eres tú, así eres tú, te adoramos, te honramos, Señor, aleluya. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Oh sí, Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así es, Señor, qué glorioso eres tú. Aunque no podamos verte, Señor, sabemos que tú estás obrando. Milagroso, Señor. Padre Dios amado, no tenemos la necesidad de verte trabajar, Señor. Sabemos que tú lo estás haciendo, Padre mi Dios Todopoderoso. En todo momento, cuando estamos descansando, cuando estamos dormidos, Señor, ahí tú estás obrando y estás haciendo tu obra, Padre mi Dios Todopoderoso. Después de este hermoso tiempo de alabanza, en la voz de nuestra hermana Neris, vamos a un tiempo de testimonio, porque el testimonio glorifica al Señor. Vamos a ver este hermoso testimonio, como todos los testimonios del Señor son para engrandecer su obra. Hermanos de la Iglesia El Faro de Dios, les mando un abrazo fuerte. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un testimonio extraordinario que Dios hizo en mí en esta semana. El testimonio consiste en de que Dios utilizó una persona para enviarme una bendición, pero lo extraordinario de este testimonio es que esta persona yo no la conozco físicamente, ni siquiera sabía cómo se llama. Esta persona viene siendo la tía de una vecina. Me imagino que mi vecina en algún momento le ha tenido que hablar de mí, de su vecina, de su hijita, en fin. Pero Dios utilizó esta señora para mandarme una bendición. Y lo extraordinario también, aparte de que yo no la conozco físicamente, esta persona no vive aquí en el país, vive fuera del país. Entonces para mí eso fue impresionante, me demostró demasiado, pero demasiado el amor y la misericordia que tiene Dios conmigo, de utilizar cualquier persona del mundo, y no importa que me conozcan, que no me conozcan. O sea, esto me dejó una enseñanza también, y siento yo que Dios me jaló las orejas un poquito con todo el amor, como Él siempre lo hace, donde me deja la enseñanza de que no me debo preocupar día a día, porque Él puede utilizar a cualquier persona en cualquier parte del mundo para ayudarme, porque Él sabe mi situación, Él sabe que estoy sin trabajo, y en este tema de la cuarentena pues no puedo salir a buscar trabajo, a llevar una hoja de vida.
Entonces esto para mí fue extraordinario, como todos los testimonios que ya les he dado y como todas las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Pero esto para mí fue increíble de ver que una persona que yo no conocía me manda una bendición. O sea, fue para mí increíble. Después la conocí cuando la llamé, cuando llegó la bendición a mis manos la llamé y le di todas las gracias y le di por supuesto la gloria, la honra y la alabanza a mi Dios, y le di gracias a esta señora que se hubiera dejado utilizar por nuestro Dios para ayudarme a mí. Gracias, hermanos, les mando una bendición en el nombre de Jesús y vuelvo y repito, toda la gloria y honra es para nuestro Dios. Que pasen feliz domingo. Chao, chao. Como diría un pastor amigo de nosotros y muy querido, ¡wow! ¡Qué testimonio tan impresionante! El Señor usa a quien sea para traer sus bendiciones. Y lo más importante es que el Señor toca los corazones y esa persona se deja tocar el corazón. Y no importa que no lo conozca, pero el Señor le habló a esa persona y le dijo: tú no la conoces, pero yo la conozco. Ayúdala. Y la ayuda ha venido del santuario. Hermana Rosemary, qué testimonio tan poderoso. Ese testimonio y muchos más nos hacen seguir confiando en el Señor. Nos hacen seguir avivando nuestra fe a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. Y hoy el Señor trae una palabra con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué voz estamos escuchando? Pero antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esta palabra, a que abra nuestros oídos espirituales. Vamos a comenzar. Señor Dios Padre amado, todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que te lleves todo espíritu de distracción, que nos ayudes a estar concentrados y a disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo para recibir tu palabra. Que sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros y que podamos tenerla como rema en nuestro corazón, Señor Padre amado, Dios todopoderoso. Que el primer ministrado sea yo y que por estos labios de carne, Señor, no vayan a salir solo palabras emotivas del hombre, Señor. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea sustentado bíblicamente en tu palabra, mi Padre, mi Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, el único camino para llegar a Dios, porque tú lo dices en tu palabra, tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, mi Padre, mi Rey amado. Amén y amén. Entonces, la pregunta de la enseñanza de hoy es: ¿qué voz estamos escuchando? Y hoy en día estamos escuchando muchas voces, pero muchas voces, todo tipo de voces. Voces de médicos que están asombrados, que están sorprendidos por este virus. Voces de vecinos en la tienda, en el supermercado, en todas partes, que hablan de esto y de lo otro. Voces de políticos que quieren hablar de una epidemia que no conocen. Voces de infectólogos especializados que dan otro diagnóstico, cómo se cura, que con esto, que con otro se combate. Son muchas voces. Y todas esas voces nos tienen confundidos. Entonces la pregunta es: todas estas voces que nosotros escuchamos y que a veces le hacemos caso, ¿sí será la voz que tenemos que escuchar? ¿Sí será esta la verdadera voz que podemos seguir nosotros? Todas estas voces que nos causan desesperanza, incertidumbre, desconfianza, y que nosotros le perdemos tiempo, gastamos energía y gastamos toda clase de cosas que nos distraen. Entonces,
¿Sí estaremos escuchando la voz que tenemos que escuchar? Yo particularmente no creo que esa sea la voz del gran pastor. Y nosotros debemos escuchar la voz del gran pastor. Ese que cuando habla, nosotros lo reconocemos. Pero no podemos ser ajenos a las circunstancias y no podemos dejar de escuchar ese poco de voces que en todo momento escuchamos, voces y más voces, y prendemos el televisor y nos están hablando de lo mismo, de crisis, de pandemia, de cosas negativas, de todo lo que el enemigo quiere meternos, de voces de desesperanza. No escuchamos voces de esperanza, de que el Señor va a componer todo esto, de que el Señor está tratando con cada uno de nosotros. Vamos a irnos al libro de Juan capítulo 10, versículo del 1 al 11. Y aquí el Señor nos dice cuál es la voz que debemos de oír. Juan 10, capítulo 1 al 11 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cierra el Señor diciendo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Miren lo hermoso del Señor, cómo el Señor nos dice cuál es la voz que tenemos que escuchar. Y aquí yo me hago una pregunta y se las transmito a ustedes. ¿Será que a raíz de esta circunstancia, a raíz de esta pandemia, irán a llegar más personas a los pies del Señor? ¿O el Señor en esta parábola del redil nos está diciendo, nos está hablando a las ovejas de Él? ¿Cuántas vamos a permanecer? ¿Cuántas nos vamos a dejar engañar por las palabras que estamos escuchando, por los falsos profetas? Es lo que tenemos que detenernos a pensar, porque el mundo en estos momentos nos está hablando de crisis. Pocas veces nos envían mensajes de salvación, de optimismo y de fe. Por eso vuelvo y digo, todas estas voces pueden ser de salteadores, pueden ser de ladrones que quieren aprovechar el momento y causar caos. Y nosotros, como miembros de la iglesia, debemos de tener firme nuestra convicción en quién vamos a creer, cuál es la voz que debemos de escuchar. El mundo, con su mensaje para todo el mundo de la crisis, que vamos a tener crisis económica, que usted prende la televisión o ve la prensa o escucha la radio, ¿y qué es lo que primero que va a escuchar? O va a ver, o va a leer.
tal cantidad de muertos por el COVID-19. Puras noticias catastróficas, pero no toman la parte positiva. ¿Usted sabe cuántas personas se han recuperado del COVID-19? No sabemos. Nos hablan siempre de cifra de muertes, pero nos dicen cuántas han sido sanas. No dicen cuántas personas se han recuperado. Tampoco nos dicen cuántas personas en esta época han nacido. ¿Cuántos niños han nacido? ¿Cuántas personas se han curado de cáncer? Todo lo negativo es lo que nos quiere vender el mundo en este momento. Voces del mundo para quitar la esperanza de nuestro corazón, para quitar la fe que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo esta palabra crisis? Crear temor. Y el temor es el enemigo público número uno de la fe. Si usted tiene temor, usted no cree en nada. Usted está atemorizado, no quiere salir, no quiere hablar, quiere estar encerrado en sí mismo, porque usted pensaría que no le va a pasar nada a usted. Entonces, la crisis en todo, crisis financiera, crisis laboral, crisis en la salud, todo eso es lo que el enemigo quiere que nosotros estemos pensando en todo momento. Este mensaje es el mensaje desesperante que el mundo quiere que nosotros estemos escuchando. Y pareciera que no hay alternativa, que nos toca escuchar este mensaje. Pues sí, para los que no tienen a nadie en su corazón, para los que no creen en el Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este es el único mensaje que tienen. Crisis, esperar que el hombre resuelva. Pero para nosotros, la comunidad cristiana, todo el que tiene una relación con el Señor y que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, hay otra alternativa: escuchar la palabra del buen pastor, que nos lo dice de muchas formas. Y el Señor me mostraba que hay dos formas de ver esta situación de pandemia. Hay dos mensajes. Y entonces aquí viene la pregunta de esta prédica: ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué mensaje estamos escuchando? Primer mensaje, el mensaje de temor. Y el segundo mensaje es el mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje de temor? Ese que nos hace pensar en todo lo negativo, en las noticias que a diario estamos viendo, de enfermedades, de muertes, de contagios, de gente que queda sin empleo, de que las familias no se soportan en esta cuarentena, no saben estar juntos, pero no escuchamos que la familia estaba junta y están jugando y se están divirtiendo y están escuchando la palabra y se están edificando, y que aquel que no creía en el Señor en este tiempo, sus hermanos, sus padres, sus hijos los han llevado al camino del Señor. No, ese mensaje no lo escuchamos. Escuchamos es el mensaje del temor. Y recuerden, como les dije ahorita, el temor es el enemigo público número uno de la fe. Usted con temor no es capaz de hacer nada. Por mucho que le hablen de maravillas, por mucho que le hablen de esperanza, usted está atemorizado. Y el otro mensaje es el mensaje de la esperanza, que es el que nosotros como cristianos debemos de tomar. Las palabras que nos dice el Señor aquí en las Sagradas Escrituras no son palabras que se inventan los pastores, no son palabras que se inventan los ministros, los salmistas, los adoradores, los profetas, los maestros. Son palabras que están aquí escritas en la Biblia. Por ejemplo, el mundo nos está demostrando que hay escasez y que hay mucha gente que está pasando hambre. Eso no lo podemos negar. Pero el Señor, a mí me dice en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Y lo acabamos de ver en el testimonio que acaba de dar la hermana Rosemary. El Señor suplió lo que Él sabía que le faltaba. Como dice Rosemary, yo no la conozco, ella no me conoce, no sé ni su nombre, pero el Señor sí la conoce. Y el Señor sí conoce la necesidad que tiene Rosemary, como conoce la necesidad tuya, como conoce la necesidad mía. Entonces yo no le paro bola a la voz del mundo que está hablando de escasez, de miseria, de pobreza, de hambre, que sí lo hay, pero yo confío en mi Padre amado, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el dueño del oro y la plata, y el que me puede suplir en todo. Y el Salmo 23:1 dice: al principio, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El resto del Salmo usted lo conoce, pero solamente con ese principio yo estoy tranquilo, y ese es el mensaje de esperanza que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Esa es la voz que el Señor quiere que estemos escuchando, no la voz de tragedia, no la voz de desesperanza, de incertidumbre. Y en el Salmo 39:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Qué hermoso es el Señor, qué bello es el Señor al enviarnos mensajes. Y si usted se pone a escudriñar la Biblia, muchos mensajes de esperanza y de salvación tiene el Señor para nosotros. Entonces, hermanos, si el Señor nos habla y nos dice que de todas las aflicciones Él nos va a librar, que Jehová nos va a librar, ¿por qué nosotros tenemos que estar escuchando voces que no debemos escuchar? Como lo dice Él en la parábola del redil, en el capítulo 10, en el versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Nosotros no debemos escuchar a esos ladrones y salteadores que hoy están apareciendo. Ustedes dirán, ¿cuáles serán esos ladrones y esos salteadores? Miren, esas voces del mundo que están hablando de todo y se inventan cosas, no son voces justificadas. Ninguno sabe cómo va a terminar esta pandemia. Nadie, solamente el Padre. Y miren que han salido por ahí, por WhatsApp, muchas cosas que han mandado. Recuerdo una que tuvo mucha difusión y fue de el pelito en la Biblia, el pelito sanador. Que usted abría la Biblia y le aparecía un pelito y usted ponía ese pelito y lo ponía a hervir y tomaba esa agua y no le iba a dar el COVID-19. Salteadores, ladrones de la fe. También recuerdo un video y habían pastores que lo atestiguaban, donde una niña decía que no podíamos salir X día. Recuerdo que era un martes. No salgas el martes porque te vas a contagiar y los que te contagian ese día van a morir. Recuerdo que ese mensaje le dio mucho miedo a mi hija María Gabriela y recuerdo que nos los enviaron un lunes y ella dijo: papá, mañana no vayas a salir ni a la tienda porque puedes morir. Eso es lo que quiere el enemigo, causar desesperanza, temor y que todo el mundo esté, mejor dicho, sin esperanza en el Señor. Recuerdo también un video de un pastor salteador también y ladrón, este sí le podemos decir ladrón, que dijo que quien diezmara en estos tiempos no iba a sufrir contagio, que trajeran los diezmos, que no importa que no estuvieran presentes, pero que diezmaran para que el Señor viera que están diezmando y el Señor los protegiera del virus. ¿Usted puede creer eso? Ladrones y salteadores, como dice el Señor en su palabra, los que antes de mí vinieron, y todos estos están viniendo antes de que el Señor aún no ha llegado por segunda vez, estamos esperando su venida, pero Él lo anunció: los que antes de mí vendrán serán salteadores y ladrones, y los estamos viendo, y hay cantidad de gente que se pone a estar diciendo cosas, inventando cosas, voces del mundo, de ladrones y de salteadores,
para asaltar la fe del cristiano. Por eso, esta palabra es para el impío, para el que no conoce, pero es más para el que conoce del Señor, porque en estos momentos que nuestra fe se está probando y que el Señor está diciendo: ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando tú? Entonces, pregúntate: ¿estoy escuchando la voz que es? ¿O me estoy dejando llevar por las voces del mundo? Hay muchos más mensajes que el Señor nos habla, que el buen pastor, y que nosotros debemos de tenerlos presentes en todo momento, para que cuando escuchemos algo que no sea edificante para nosotros, que no sean palabras de esperanza, palabras de motivación. Recuerde lo que leímos en Lamentaciones, donde el Señor dice que sus misericordias se renuevan diariamente. Entonces, ¿por qué tengo que tener yo miedo si el Señor está conmigo en todo momento? Miren lo de escuchar solamente la voz del buen pastor. Y vamos a Lucas 9:35. Lucas 9:35 dice algo que queda como anillo al dedo para esta enseñanza. Dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Clarito, el Padre está diciendo desde el cielo: este es mi hijo amado, solamente escúchalo a él, no escuche las otras voces. Estamos en el mundo y estamos escuchándola, pero no debemos acatarlas. No debemos dejarnos seguir por esa corriente de desesperanza, desasosiego, tristeza, melancolía, por el de todo el mundo está cogiendo. Salte de ese caudal hasta una orilla y agárrate de la palabra del Señor. Versículos hay muchos. Hay personas que han tenido problemas para dormir, y ahora en este tiempo, ante esta situación, tienen mucho más problemas. Y los que no tenían problemas para dormir, están teniendo problemas para dormir. ¿Por qué? Porque se acuestan pensando en el día de mañana. ¿Y mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Será que si mañana salgo? ¿Será que mañana me contagio? Me toca hacer una vuelta al banco, al supermercado, pero ay, que en el supermercado hay tanta gente, y si me contagio. No duermen. Para esas personas que han perdido el sueño por estar escuchando otras voces, el Señor también tiene una palabra para ellos. Lo vemos en el Salmos 4, versículo 8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese salmo hace muchos años, mi familia y yo lo leemos todas las noches, y en paz dormimos, porque confiamos en el Señor, porque escucho la voz del buen pastor, ese pastor que su vida da por las ovejas. Esa es la voz que escuchamos durante todo el día, y al acostarnos también, porque al acostarnos estamos mucho más indefensos, porque ahí entra el enemigo y puede meter pensamientos malos en nosotros. Pero como nosotros nos acobijamos bajo las alas del Omnipotente y le encomendamos nuestro sueño, dormimos tranquilos. El Salmo 11:1, mire que son muchos versículos, son muchos más los versículos donde el buen pastor nos habla a que los que nos habla el mundo. El Señor nos habla de diversas formas, de la esperanza que hay que tener en Él, de la confianza que hay que tener en Él. Y el Salmos 11:1 dice: en el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme: huye al monte como las aves? ¿Cómo se atreven a decirnos que tengamos miedo? Precaución, sí, precaución tenemos,
eso sí lo debemos de tener. Cumplir los que nos dicen las autoridades, estar en casa, lavarnos las manos, ser precavidos. Pero ¿cómo nos dicen a nosotros? Ten miedo. Y nos dan voces donde nos infunden este temor. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser como las aves que están huyendo al monte? ¿Por qué? Si mi refugio es mi Señor, es mi refugio y mi fortaleza. Entonces, si yo en el Señor hallo refugio, no tengo por qué estar temiéndole a las voces que el mundo por todos lados y nos están inyectando en todo momento a través de todos los medios. ¿Qué nos inyectan? Temor, crisis, pandemia, contagio, virus, muerte. No hablan de salvación, no hablan de vida eterna, no hablan de nada de eso. Porque el mundo no quiere, porque el enemigo está aprovechando este momento. Y como lo dije una vez, el enemigo se equivocó. Pensaba que la gente iba a dejar de ir a los templos físicos y que la iglesia iba a acabar. ¿Cuál? La iglesia ha tenido un avivamiento, porque ahora hay iglesias en cada casa. Ya no es uno ni dos, como se los dije al principio, ya es toda la familia que está escuchando la palabra. Y se sientan, y el que no se siente frente al televisor o al celular, la está escuchando. La está escuchando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted quiere hacer la prueba, salga en un momento y dé una vuelta por su cuadra. Bueno, salga si le toca el pico y cédula. Verá cómo se están escuchando las prédicas en las casas. Verá cómo la gente está escuchando atentamente la palabra. Ahora, la pregunta es, los que no conocen del Señor y que apenas es que están escuchando la palabra, ¿quedarán enamorados o estarán agarrados en este momento por la tempestad? Y después, cuando todo vuelva a la normalidad, que yo no creo que vuelva a la normalidad, usted tiene que tener un cambio, porque si no, entonces no se hizo nada. Cuando todo retome, seguirán aferrados al Señor. Tú que crees en el Señor y tú que decidiste entregarle la vida y seguir al Señor, debes de mantenerte firme y no dejarte llevar por voces que no te llevan a un buen camino, que voces que no te dan nada de ganancia, no te edifican. ¿Qué más nos habla el Señor? ¿Qué otra palabra nos dice el Señor? Muchas. Vamos al Salmo 26, Salmo 23, 6. El Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de nuestra vida, el bien y la misericordia nos seguirán. Pero miren que aquí hay un versículo que a mí me encanta. Y es cuando la gente dice: pero ¿quién sabe qué planes tendrá Dios con nosotros? ¿Cuáles serán los planes del Señor? ¿Por qué nos ha enviado esto? ¿Por qué ha permitido esto? Jeremías 29:11, y lo busqué en la tradición en lenguaje actual, que es la TLA, porque es el lenguaje más sencillo que pude encontrar. Y dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé. Él es el único que conoce los planes. Y dice: y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Usted cree que con esas palabras debemos de tener miedo? El único que conoce los planes sobre nosotros es Él. Y Él dice que los planes no son de mal, que son de bien. Entonces, vivamos en paz, vivamos en calma, vivamos en tranquilidad. Y vuelvo y hago la pregunta: ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? La voz
que nos edifica, que nos levanta, que nos hace tener esperanza, o la voz que nos achicopala y que nos entristece y que nos deja desesperados. Es la voz del buen pastor, ese buen pastor que su vida da por sus ovejas, ese buen pastor que cuando nos llama, nosotros reconocemos su voz y Él reconoce la nuestra. Ese es el buen pastor, esa es la voz que hay que escuchar. No lo olvides, escucha la voz del buen pastor. Y entonces vuelvo y hago la pregunta del nombre de esta enseñanza: ¿qué voz estamos escuchando tú y yo? ¿Las voces del mundo o la voz del buen pastor? Y en conclusión, estas voces del mundo lo que están haciendo es que la gente tenga también desconfianza en todo. Está perdiendo la esperanza en la economía porque nos hablan de crisis económica. Está perdiendo credibilidad mucho más la política con estos casos de corrupción política donde ha habido que dicen que una lata de atún que cuesta 3,000 pesos la compran en 15,000. Atún rayado, y no es atún rayado, es cartón. La corrupción está por todas partes, la gente no cree, la gente está desilusionada con el sistema de salud y esa desilusión la quieren trasladar a los médicos que no tienen la culpa de esto. Ellos están haciendo lo humanamente posible, son los que están en la primera línea de combate y la gente los trata mal. Todo esto, esta desinformación, la misma voz del mundo diciendo que todo el que esté con una persona se contagia, y ellos por su trabajo, que lo hacen con amor, con dedicación, tienen que estar ahí, pero mucha gente los intrata. Hace poco a un médico en Bogotá lo amenazaron a él, a su familia, de que si no se iba, los mataban. Y en Cali a un médico de 22 años lo hicieron mudar del apartamento. Y este profesional llorando decía: no puede ser, yo que expongo mi vida todo el tiempo. Pero es todas las voces. El uno dice otra cosa, el uno dice el otro, que los médicos están contagiados, que las enfermeras están contagiadas. Y no creen y no escuchan la voz del buen pastor. La gente pierde también la esperanza en la justicia. Ven que la justicia no actúa para nada. El alcalde, el que lo cogieron robándose la plata para las ayudas, no le pasa nada. Muchos funcionarios públicos están en la picota pública por el mal manejo, por el aprovechamiento que se están haciendo. Pero la palabra del Señor en Jeremías 17:5 dice algo muy claro. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Confianza en el hombre. Todas esas voces del mundo son confianza en el hombre, confiando en que Él es el que puede sacarnos de esta situación. El hombre. Nadie quiere reconocer que es el Señor el único que puede salvarnos de esta peste. No confiemos en el hombre. No confiemos en el hombre. Romanos 8:28 dice que aunque nosotros no lo querramos entender, todas las cosas nos ayudan a bien. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Para algo, por algo el Señor tiene propósito. Es lo que yo siempre he dicho: véale la parte positiva a todo, porque todo tiene una parte positiva.
O como dice el dicho, usted decide, ¿ve el vaso medio lleno o medio vacío? Yo siempre lo he visto medio lleno. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto, de esta desconfianza que se ha generado en todos estos aspectos que he nombrado? En que la gente únicamente confíe en nuestro Padre y en su Hijo Jesús. Es la única confianza y la única voz que debemos escuchar, la voz del buen pastor. Y este mensaje es para el que camine con el Señor y esté escuchando la voz que no debe escuchar. Porque miren que el Señor en su palabra lo dice todo. Él sabe lo que va a pasar y Él sabe que habrá muchos seguidores suyos que son probados en este momento y que escucharán no la voz del buen pastor, sino que van a escuchar la voz del mundo. Y miren lo que dice el Señor en Mateo 24, 10, 12. El Señor dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor lo está advirtiendo. Primero, que vendrán muchos falsos profetas, y usted y yo lo hemos visto, falsos profetas anunciando curas que no hay, jugando a ser Dios, y que el amor se enfriará. Procurémonos, orémosle, pidámosle al Señor que nuestro amor hacia el Padre jamás se enfríe, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando. No permitamos que el amor hacia el Padre se enfríe. Pero ¿y cómo lo hacemos? Con oración, con alabanzas, leyendo su palabra, teniendo comunión e intimidad con Él. Porque si no, el amor se enfría, y el Señor lo ha dicho en su palabra. Entonces, no prestemos atención a lo que el mundo está gritando. No escuchemos las voces del mundo. Escuchemos las voces que nos dice el buen pastor. El buen pastor. Y son muchos los versículos donde el Señor nos habla y nos da mensaje de esperanza. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos entregó a su Hijo, lo más preciado, ¿cómo no nos va a dar a Él la protección ante este virus? ¿Cómo no nos va a sacar de este problema que estamos teniendo? Entonces, vamos a agarrarnos, vamos a escuchar solamente, abrir nuestros oídos para la voz del buen pastor. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No te muevas de la fe en el Señor. Sé como el monte de Sión. No te muevas, no nos movamos, permanezcamos para siempre en la fe del Señor. No importa las circunstancias que nos estén rodeando. Recuerdo que en un grupo en que estábamos, escribían y mandaban videos no esperanzadores, videos de miedo, porque llegó un carro de la Secretaría de Salud y estaban sacando a una persona. Cuidado, está infectado, es por tu cuadra. Pero nunca vi en ese grupo oración por esa persona. Oremos para que esta persona no esté infectada. Oremos para que el Señor la sane. No. Voz del mundo, voces de terrorismo. Está infectado, vive al lado de tu casa, está a la vuelta de la esquina.
al lado de la tienda, no salgas. Son las voces que el mundo nos quiere poner a nosotros. Nosotros, como conocedores de la palabra y como parte de la iglesia, debemos de llevar son las buenas nuevas del Evangelio, la palabra del Señor que en todo momento nos levanta y nos anima, y que sus misericordias se renuevan diariamente. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. No oye otra palabra. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Quiero terminar con este versículo de Mateo 28:20, que está al final de la gran comisión, y dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y hasta el fin del mundo, Señor, nosotros debemos escuchar es tu voz, la voz del buen pastor, mi Padre amado. Esa voz. Eres mi buen pastor. Tú eres mi buen pastor, Señor. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Así es, Padre mío, todopoderoso. Gabriel, Padre amado, que solo escuchemos tu voz, muy cerca de ti, Señor, para escuchar tu voz, Padre. Para escuchar tu voz y no la del mundo, y aprender de ti, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Así es, Padre, queremos ser reflejo de tu amor, Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, venga sobre cada uno de nosotros en este tiempo de aflicción, Señor. Tú eres el buen pastor, Padre Dios Todopoderoso, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes. Tengan ustedes un feliz domingo, y recuerden y háganse la pregunta: ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿La voz del mundo que no nos edifica, o la voz del buen pastor, quien da su vida por nosotros? Feliz domingo. Nos rendimos a ti, Señor.